Como sociedad enfrentamos tres grandes crisis: cambio climático, pérdida de biodiversidad y la crisis del agua. Y para gestionarlas hay que entender, o más bien hay que repensar las relaciones entre economía, ambiente, sociedad, mercado e innovación. No es una tarea fácil porque exige una alineación entre los sistemas y nos exige entender las tensiones que existen entre las dimensiones del desarrollo. Y para esto es necesario avanzar de forma efectiva hacia la carbono-neutralidad y la resiliencia climática, que es una meta país y que es una ambición nuestra como Colombia para ser potencia mundial de la vida. ¿Cómo ser más efectivos en la acción climática? Hay que partir de lo fundamental, y es el acceso a la información transparente, consistente y de amplia cobertura. Cuando las instituciones de gobierno, las entidades financieras, el ecosistema empresarial cuenta con información de valor y estratégica sobre qué es la acción climática, cómo permite una mejora en sus procesos y sobre todo el porqué de su importancia, ocurre un efecto detonante. Y es que la acción climática se acelera, el nivel de riesgo se reduce y se generan escenarios de confianza para promover el involucramiento de una multiplicidad de agentes del desarrollo que son esenciales para abordar la crisis climática. Agentes que reconocen el sentido de urgencia y que también identifican allí una oportunidad. En este sentido, la plataforma llamada CDP promueve la divulgación de información desde los gobiernos centrales, subnacionales y corporativos a nivel mundial, para que proporcionen mejor información que respalde la transparencia del mercado, una asignación de capital más informada y que se identifiquen los riesgos y las oportunidades de la sostenibilidad como factores de competitividad y de recuperación económica. En Colombia tenemos una institucionalidad ambiental y de cambio climático robusta y hojas de ruta claras para ser más eficientes en el uso de nuestro capital natural: agua, suelo, aire, energía, biomasa, y para cumplir con nuestras metas climáticas con un enfoque de proteger y hacer un buen uso de los recursos naturales como base para esa transformación productiva, donde el sector público y el sector privado encuentran espacios de trabajo colaborativo. Frente a la movilización del financiamiento climático en Colombia, estamos invirtiendo en promedio cerca de unos 2 billones de pesos al año. El 10% de los flujos financieros son del sector privado. Sin embargo, a nivel mundial, el portafolio de inversiones está balanceado 50-50 entre lo público y privado. Eso significa que en Colombia hay una oportunidad importante de involucramiento y de un mayor esfuerzo del sector privado. Si nos concentramos en el sector empresarial, sabemos que en Colombia el 99% son micro, pequeña y mediana empresa, y por eso celebramos que la plataforma del CDP a partir del 2024 esté incluyendo todo este segmento empresarial y ayude a crear escenarios de confianza donde la información sirva de oportunidad y como un habilitador hacia un desarrollo sostenible, competitivo, justo y que avanza hacia el compromiso climático. Desde el Departamento Nacional de Planeación queremos promover la divulgación de información relacionada con los avances que el sector privado está teniendo en agua. Colombia tiene una oferta hídrica 5 veces mayor que el promedio mundial. Sin embargo, sufrimos de estrés hídrico en las regiones donde se concentra la mayor proporción de población. Bosques. Somos un país de bosques, coberturas del 53% del territorio, pero con tasas de deforestación anual entre 130.000 y 150.000 hectáreas al año. Clima. Un 7% de nuestra población está en condiciones críticas de riesgos climáticos y cuando ocurren los desastres, amplias afectaciones en el sector de vías, agro y empresarial es lo que estamos viviendo. Queremos que las empresas y los mercados de capitales vean una oportunidad crucial para mejorar la protección y el manejo del recurso hídrico, reducir los motores de deforestación, contar con estándares de trazabilidad y la certificación de productos, reducir los riesgos climáticos y tener unas métricas robustas de medición. Los invitamos a conocer la plataforma del CDP y que este sea un marco de colaboración para reconocer las oportunidades de la transición verde y justa, ser más efectivos en la reducción de emisiones y en la construcción de resiliencia climática en el largo plazo y sobre todo apoyar al país en el contexto internacional y que seamos líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático.